Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía, escalofrío, terror. Escúchelo solo, si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor tener al hijo de uno de los referentes de la radio ecuatoriana. En este día vamos a dialogar, vamos a conversar con Juan Carlos Romero. Él es hijo del libretista, locutor y actor de radioteatro Ernesto Romero Narváez. Con él vamos a conversar sobre la trayectoria de su padre y el legado que él dejó en la radiodifusión ecuatoriana y también en el radioteatro. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta entrevista de Voces de la Radio. Le agradecemos siempre por esa apertura y sobre todo para contar y hablar sobre su padre. Muy buenos días. Buenos días. Juan Carlos, comencemos con esto. ¿Cómo comenzó este apego de su papá a la radiodifusión ecuatoriana? Conocemos de que él se inició y estudió también en uno de los emblemáticos colegios de acá de la capital ecuatoriana, como es el Colegio Montúfar, que queda en el sector de Luluncoto. ¿Podría contarnos sobre eso? Bueno, Ileana, primero una pequeñita aclaración. Más que aclaración, una puntualización. Tenemos que entender que la mayoría de los datos que he aportado son auténticos. Sin embargo, hay una sensible posibilidad de que varíen fechas, porque usted entenderá que yo era un niño de 5, 6, 7, 8 años al año 70. Yo apenas tenía 10 años, yo nací en 1960. Entonces, la memoria de la familia también es frágil. Apenas tenemos una tía que por ahí nos aportó con alguna información, porque obviamente es un poco mayor que nosotros. Cualquier variación en la historia está sujeta solamente a errores de memoria, no de realidad. De lo que hemos conversado, porque tuvimos una reunión con los hermanos, pues mi padre seguramente tuvo su afición de manera natural, ¿no? Imposible saber de dónde nacen las aficiones auténticas de cada uno, eso solamente podría decirlo él. Pero yo entiendo que desde chico era muy apegado a la poesía. Mi madre contaba que se enamoró de él porque escribía muy bonito. Tenía unos cuadernillos de poesías propias. Le gustaba también leer poesía y pues por ahí seguramente nació su afición a la cuestión de las letras. Juan Carlos, nosotros sabemos de que su papi también siempre sintió esta afición por la radio. Él viajó muy joven a Colombia porque era la época donde las cadenas colombianas como Caracol, RCN y Tonelar eran las que se sintonizaban más. Entonces, él viajó a Colombia. ¿Por qué viajó? ¿Qué es lo que sucedió cuando él apenas tenía 21 años? 21 años. Sí, yo recuerdo que él nos comentaba que él usaba una palabra que decía que él quería toda su vida volar, en el sentido de expandir sus horizontes, de conocer un poco mundo. En realidad no lo hizo tanto porque usted sabe que tampoco eran épocas en las cuales uno podía viajar como ahora, o comunicarse como que ahora, como usted y yo lo hacemos ahora, es tan sencillo. Pero yo entiendo que él viajó porque quería familiarizarse con la dinámica de la radiodifusión colombiana que inclusive hoy entiendo que tiene una relevancia a nivel global, ¿no? Y entonces en esos años él viajó con la idea de hacer radiodifusión allá y me imagino que para venir acá a experimentar. Pero entiendo que la situación de violencia en Colombia en esos años era tan brutal
que nos comentaba alguna vez que presenció una cosa tan terrible cerca al hotel donde él estaba. Imagínese un muchachito de 21 años y quedó tan impresionado que definitivamente decidió regresar acá al Ecuador y creo que estuvo un par de años máximo, no estoy muy seguro, ahí en Colombia. Ahora hablemos sobre el regreso acá al Ecuador, pero trasladémonos tal vez a inicios de la década de los 60, cuando la radio estaba en todo su apogeo, las voces eran las voces de oro de las radios, ¿no? Donde se escuchaban voces espectaculares también, como don Guillermo Jacome Jiménez, Edison Terán Rivadeneira, Gonzalo Portugal y otros. Era la época, esa época donde la magia del sonido y la voz eran fundamentales, no solamente aquí en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador. Cuéntenos sobre este acercamiento que él tuvo con el doctor Luis Moreno Cordero, quien tuvo un trabajo muy grande también en una de las estaciones más queridas de acá, como era Radio Metropolitana, la radio que tenía un sonido y también las mejores voces. Sí, me admira que creo que usted realmente investigó, porque nosotros no nos acordábamos de el nombre, sino solamente el apellido de este doctor Moreno. Bueno, el tema siempre entiendo que mi padre al regresar de Colombia, pues estuvo indagando y tratando de incursionar en el tema de la radiodifusión y al toparse o conocer a este doctor, no conocemos exactamente las circunstancias, parece que congeniaron en lo que es la parte de las inquietudes creativas, ¿no? Seguramente este doctor también era muy aficionado. Como usted dice, sí, eran épocas en que la radiodifusión era prácticamente todo, ¿no? Y entonces decidieron fundar entre los dos la Radio Metropolitana, que posteriormente fue bastante conocida en la ciudad, ¿no? Y pues ahí se hicieron cosas muy interesantes como en lo que mi padre llamaba el banco musical. Hasta ahora yo recuerdo claramente y le prometo que pedí a mi hermano que buscara un billetito de la radio musical, pero es imposible, son 50 y tantos años. Y entonces la idea esa fue también de mi papá, crear la radio musical que emitía unos billetes, obviamente sin valor financiero, ¿no? O sea, eran simulaciones con los que se invitaba a la gente a que sintonizara la radio, reclamara pues una cantidad de billetes y con eso se canjeaba mi papá por publicidad. Yo me acuerdo clarito que entrábamos al Teatro Bolívar y pagábamos con los billetes, que es increíble imaginar que eso sucedió. O sea, nosotros llevábamos los billetes y pues entrábamos a Radio Bolívar. No estoy muy seguro, pero estoy bastante cercano si le comento que en alguna vez, no sé, había un centro comercial que se llamaba el 79, que me parece que era paralelo a lo que era la Favorita, pero en su incipiente inicio, porque la Favorita era una tiendita. Mm. Era una tienda pequeña donde hoy es el ex Banco de los Andes. Ahí, en esa parte, había un parqueadero, me acuerdo, de tierra, porque obviamente Tiquito era más tierra que cualquier cosa. Y ahí en esa parte, en el fondo, yo me acuerdo clarito que entrábamos con los billetes a canjear, qué sé yo, algunas cosillas. Son anécdotas que usted nos cuenta acerca, por ejemplo, de este programa, El Banco Musical. Se comenta y se dice una de las voces también muy conocidas de acá de la capital ecuatoriana, don Alan Flores Valenzuela, conocido como el Gallito Madrugador de Guachiri. Él dice que su papá, aparte de ser buena persona, fue la primera voz de Radio Metropolitana. Es Exacto, decir, sí, sí, él sí. presentaba los programas, era la voz oficial. Cuéntenos sobre eso y también sobre un programa que tenía que ver mucho con la política, como era Politiquitis. Oye, es increíble que pensar que entonces hay gente que vive todavía de esos años, porque mi papá tendría ahorita casi 94 años y eso ya es bastante, ¿no? Qué chévere que haya esas referencias. Sí, el programa se llamaba Politiquitis, ajá, y mi padre siempre tuvo una visión política bastante de izquierda. En el sentido de que criticaba siempre lo hizo hasta el día de su muerte, ¿no? Un poco los excesos, las cosas
que nos perjudican a la mayoría y benefician a la minoría. No vamos a entrar en ese tema porque es un poco árido y un poco largo. Pero sí, entonces Politiquitis se trataba de que mi papá, y esto tengo alguna memoria de eso, que hojeaba el periódico, ¿no? El Comercio, y tomaba notas. Yo recuerdo verle ahí tomando unas notas, seguramente, yo me imagino, deduzco a y lo que estaba haciendo seguramente era tomando notas para elaborar un guión para el programa, ¿no? Y en alguna ocasión, y esto lo dijo, lo corroboró mi tía y mi hermano mayor, que en alguna ocasión inclusive entraron militares a la radio a cerrar los micrófonos, porque yo también consulté y vi que justamente en el 64-65 hubo una junta militar. Y entonces parece que él no tenía miedo de decir lo que opinaba y parece que entraron a cerrar micrófonos porque estaba diciendo cosas que no convenían. Su papá era una persona muy creativa, una persona que le gustaba mantener sobre todo a los oyentes y presentar algo nuevo. Cuéntenos acerca de esa imitación que él escuchaba de la Guerra de los Mundos, pero Sí. algo, él se ingenió y dijo que algo pasaba en el Pichincha. Así es. Verá, esa cosa la recuerda más mi hermano. Yo tengo imágenes. Yo tengo imágenes, tengo dos hermanos mayores que sí, tienen un poquito más claro la historia. Que sí, mi papá recuerda inclusive que nos contaba cuando éramos niños la historia de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Entonces nos contaba que habían hecho eso y que en Estados Unidos habían inclusive quemado la radio, no sé qué. Y yo realmente me impresionaba demasiado porque para mí era a los 4, 5 años, 6, 7, no sé, era una cosa tenaz, o sea. Y entonces a él se le ocurrió a la manera de Orson Welles, ¿no? Yo digo, si lo hizo Orson Welles, ¿por qué no lo podía hacer él, no? Quiero decir, inventó la historia de que en el Pichincha se veían luces, de que habían unos extraños, porque en realidad nunca los hubo, extraños avistamientos, o quizás se basó en alguna cosa que alguien vio y bueno, el tema es que empezó a hacer en la radio comentarios de que había en el Pichincha luces, a tal punto, y esto me acuerdo, esto sí me acuerdo claramente, la noche en que armaba unas maletas con Galo Hernández, si no me equivoco, tiene que haber estado él, y algún otro amigo que no le identifico, y con unos cuantos militares se fueron a Pichincha a hacer la supuesta avistamiento, expedición, y al día siguiente pues salió en el comercio. Esto sería difícil encontrar la página del comercio donde en realidad decía que se encontraron unas áreas quemadas y unos extraños objetos en el Pichincha y tal y tal. Lo que se conseguía con eso era un poquito de popularidad de la radio, ¿no? Y pues ahí quedó, ¿no? No es que haya pasado más. Estos amigos, por ejemplo, fueron Galo Hernández Navas y Alfredo Falconi, quien era el técnico y sonidista. Entonces, esas Sí, personas fueron las que acompañaron allá, pero Galo Hernández Navas ya estaba en Metropolitana y creo que ahí inició la amistad de ellos porque él hacía igual un ah, espacio los domingos que se llamaba Miscelánea Musical. ¿Cree usted que vaya, ahí haya sí, sí, comenzado? sí, claro. Vea, ahorita el rato que dice miscelánea musical se me viene que eso existió, pero yo realmente no recuerdo más allá de eso. Y mi hermano mayor, igual que a pesar es apenas 4 años mayor que yo, no tiene referencia de cuándo exactamente se vinculó a Galo Hernández, mi papá, pero sí, sí, por ahí va. Juan Carlos, una consulta. Él siempre se caracterizó por su ingenio y creatividad, al igual que Galo Hernández Navas, quien también es otra de las voces también e imágenes de la radiodifusión ecuatoriana. Se comenta que a fines de la década de los 60, estos dos talentos de la radio se unieron en América La Pasillera y luego en Radio Presidente para crear algo que causaba expectativa no solamente acá en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador. Entonces, cuéntenos acerca de Drácula, porque ahí su papá tiene un papel fundamental. Sí, bueno, no solo fundamental, porque en realidad él creó los guiones y él era la voz de Drácula.
Entonces, me acuerdo esto ya más claridad, porque ya tenía más o menos unos 10 años, que él grababa, pues, ¿no? Y ocasionalmente nos llevaba las cintas originales. O sea, nosotros escuchábamos antes de que saliera al aire, porque mi papá tenía una de esas grabadoras, no sé si recuerda, grandotas. Inclusive tengo una grabación original con la voz de mi papá y mi mamá, donde mi mamá habla de que es del año 64 cuando están grabando, pero son familiares. Entonces, por esos años crean justamente la radionovela Drácula, que llegó a tener una sintonía impresionante. Yo me acuerdo claramente, aunque mi hermano discrepa un poquito, y ahí sí, no lo sé, yo estoy casi seguro de que fue en el año 70, y dice que fue 68, cuando se emitió el último capítulo, porque mi papá nos reunió en la sala, puso un radio que teníamos, apagó las luces porque era dramático al máximo él, apagó luces y nos hizo oír el último capítulo. Y entonces uno en esos años uno se tenía miedo en el sentido de nos impactaba cualquier cosa, ¿no? No, ahora los chicos no se impactan de nada. Pero a mí me causaba un poco de temor escuchar, ¿no? Y mi papá solía reírse con su voz de Drácula ahí en la casa, dándole mayor dramatismo a eso, sí. Y no descansaré hasta lograr que el sargento Flores vaya al cadalso. Nadie se enterará que desde ahora el capitán Rodríguez es el propio conde Drácula. Claro que sí, yo en ti, el conde Drácula, en el capitán Rodríguez, vivo, andando e insistiendo en que suba al cadalso el sargento Flores. Yo estaré en ti siempre, Rodríguez. Yo le quiero contar algo. Se habla mucho acerca de que el técnico era el señor Alfredo Falconi. Y como la voz de su papá no es tenebrosa, la voz de su papá más No, es de así locutor y todo, es. entonces él cogió un tocadiscos que había en esa época y realizó un tipo de reverberación para poder transformar la voz y la risa de Ah, su papá. Entonces, qué en ese interesante. aspecto, la situación era que esta radionovela causaba sensación. Pero cuéntenos acerca de algo más. ¿Cómo se realizaban, por ejemplo, usted tal vez conoció que esta radionovela se teatralizó en algunos lugares del país? Sí. Algo mencionaba mi hermano que se había teatralizado en la novela, pero no tengo mucha memoria de eso. Tendría que haber sido pasado en 70. Hay muchas anécdotas con respecto a Drácula. Se habla de que se hizo esta teatralización, por ejemplo, en el Teatro Alhambra de acá de Quito la primera vez, y la fila, por ejemplo, era desde el Teatro Alhambra hasta Sí, la Plaza del Teatro. La gente estaba con esa expectativa. La voz era de su papá, pero ajá, su sí, papá era un hombre más bien como académico, como periodista, ¿no? Se así le es, veía una sí. imagen así. Él no producía miedo. Entonces, en este caso, tuvieron que contratar a un actor del Teatro Sucre para que él haga la voz y todos los gestos de su papá. Pero en esa época, como la tecnología no era tan buena, muchas veces la cinta se adelantaba o se atrasaba o Absolutamente. empezaba. Entonces la gente empezó a protestar porque solamente duró 30 minutos. Después ya Galo Hernández Navas, su papá y todo el elenco con don Alfredo Falconi empezaron a incluir también artistas y cantantes para que la gente, por Correcto. ejemplo, tenga una duración más alta. Entonces, parece que esta producción radiofónica causó sensación porque se presentó, verá, en Tulcán, en Ibarra, en La Tacunga, en todas las ciudades y las cintas las compraban. Por ejemplo, se habla mucho de que en CRI de Ibarra, el propietario Silvio Morán Madera compraba y las cintas tenían que ser devueltas, es decir, transmitían y vuelta Así tenían es. que Sí, sí, eso regresar. sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Entonces, su papá es parte fundamental de esa época del Quito más familiar,
del Quito más tradicional, del Quito donde todos se conocían. Claro, vea, es increíble porque usted acaba de refrescarme algo que estaba borrado aparentemente en el cassette, lo del Teatro Alhambra. Claro, me estoy acordando de que algo él comentaba, porque salía, hacía sus cosas, regresaba, nos contaba. Para fortuna del conde Drácula había sucedido lo imprevisible. Un honesto servidor público sacrificado y valiente, por pura coincidencia estaba como sospechoso, y de esto iba a aprovecharse el vampiro. No en vano era tan viejo Drácula. Tenía tanta experiencia y sabía cómo tratar el alma humana en ventaja a sus siniestros fines. Utilizando su extraordinario poder de compenetración hipnótica, había logrado desdoblar su personalidad y ser otro Drácula en el cuerpo del capitán. Apenas producido aquel fantástico fenómeno, el capitán cambió súbitamente de actitud. Su mirada se tornó aguda y maligna, y salió inmediatamente del sótano. Drácula le quedó mirando. Su obra era perfecta, mientras se reía satisfecho. Pero viene también otra obra que causó también expectativa y también era muy escuchada, por ejemplo, La maldición del Inca, donde ahí también estaba su papá, Galo Hernández Navas, pero otra personalidad de la radiodifusión que quizá se la debe recordar mucho, como es el señor Eddie Crespo. Eddie Crespo. Así es, sí, sí. De él sí me acuerdo clarito. De Galo más todavía, porque Galo iba con bastante frecuencia a la casa, mucha frecuencia. Cuando murió mi mamá, mi padre se fue alejando de ciertos amigos, pero Galo nunca. Con Galo estuvo hasta el año 95, 96, no recuerdo cuándo murió Galo, pero sí, con él tuvo una gran amistad que duró extensamente. Sí, de esa novela ahí estamos claros que igual yo entiendo que él hizo el co-guión con Galo Hernández. Es decir, mi papá escribía maravillosamente, que ya comentamos luego del Expreso de la Una, que cuando yo escuché, digo, qué tenaz cómo escribía, ¿no? Y es tan actual el tema y la forma. Y sí, entonces esa maldición del Inca igual se la hizo en coproducción, digamos, del guión. Y bueno, el tema de las voces, la elaboración de toda la parte de radio teatro, pues fue más o menos parecida a la de Drácula, ¿no? Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. ¿Qué pasó luego? No sé lo que se proponen, hermana Comanda. Se quedaron allí. Creo que se volvieron a esconderse. Lo que me cuentas es increíble, Amanco. Policías. Tal vez. Escuché los disparos y temí por la vida de ustedes. Entonces fueron los disparos que hicieron los policías para matar a Von Hende. Maldición. Eso enreda las cosas.
¿Y cómo era el señor Eddie Crespo? Cuéntenos, porque quizá es una de las voces que debe ser recordada porque dicen que tenía una imagen y una voz como de actor. Recuerdo que eran los dos amigos, eran muy amables, de mucha sonrisa, ¿no? Galo sobre todo tenía la costumbre de hacer unas bromas cuando iba a la casa, porque yo tocaba la guitarra y toco aún la guitarra, yo soy guitarrista de conservatorio. Y entonces me acuerdo que llegaba y me pedía que tocara, qué sé yo, por ejemplo, alguna canción de los Beatles, porque yo en esos años yo cantaba lindísimo a los Beatles, y así. Entonces era un hombre muy agradable, realmente. De Eddie Crespo tengo la idea y tengo unas fotos familiares que no sé si es él el que está ahí. Porque de Galo no se me quita la cara, la imagen de él no se me quita. ¿Me podría tal vez facilitar? Porque yo tengo una persona que es el señor Edgar Villarroel Caviedes, quien fue Ya, amigo de Eddie Crespo. Entonces quizá él ya. le podría ubicar. Ya, listo. Eso le digo, hay unas fotos familiares donde tenemos la idea de que es Eddie el que está ahí, de que sabemos que estuvo en la vida de mi padre, esto es indudable. Yo me acuerdo el apellido, el nombre, la cara es como que se me borra, pero sí, sí, sí. Pumanta denotaba contrariedad, pero al mismo tiempo un extraño brillo en sus ojos, en los que se manifestaba un cierto placer e ironía. Era un anticipo de aquel plan que se proponía realizar. Sería terriblemente diabólico e intrincado. Escucha, Amanco. Esto es lo que tendrás que hacer. Mientras tanto, Esteban con el profesor Tacanara fumaban nerviosamente. Escucharon el lejano estampido de los disparos. De acuerdo a la lógica, tuvieron estos que haber sido producidos por el profesor von Hendek. No sé qué es lo que pudo haber pasado. Fueron 3 disparos. Claro que bien pudo ser alguna emergencia con alguna fiera, pero si no fue eso, si fueron atacados por esos endemoniados indios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, profesor Tacanara. Deme ese papel. No te inquietes, Esteban. No será nada malo. Debemos esperar a que ellos retornen. Será cuestión de un par de horas. No hay que alarmarse, Esteban. No hay que alarmarse. Profesor Tacanara, difícil. Así haré. Difícil lograrlo, profesor Tacanara. Los ánimos de Esteban estaban exasperados desde hace varios días. Pero sin embargo su fuerte voluntad todavía lograba dominarlos. Esperarían esas 2 horas angustiosas, teniendo fe todavía que nada haya pasado al profesor von Hendek. Que lejos estaba Esteban del triste y doloroso percance sufrido por su entrañable amigo. Un largo camino lleno de dolor y quebranto le esperaba al joven ingeniero Esteban Santander. Pero su papá era buenísimo para leer noticias, siempre le gustaba madrugar, estaba a las 6. Cuéntenos de esa etapa en Radio Cordillera. Sí, verán, como una partecita, una cosa aparte. Mi padre era un lector empedernido, definitivamente. Tenía la costumbre de leernos todos los cuentos de Allan Poe mientras nos acostábamos. Le fascinaba. Creo que siempre fue así, ¿no? La parte de tétrica, pues sabrá que Allan Poe es absolutamente en ese sentido, ¿no? Y entonces tenía la costumbre de leernos, pero al leer siempre lo hacía cambiando las voces. Es decir, no era un lector plano, sino que adoptaba el párrafo, la intensidad o la voz que necesitaba para poder recalcar, ¿no? Creo que en ese sentido yo también he heredado un poco porque yo también escribo. De hecho, tengo escrita una novela que bueno, algún rato quizás se pueda publicar. Entonces, él en alguna ocasión, pues me imagino que hubo la oportunidad de leer las noticias y lo hizo. Eso lo hizo bastantes años.
Recuerdo que salía en la mañana, ya todo esto, ya sin mi madre murió muy tempranamente, año 73. Entonces él ya leía las noticias, quizá mi madre le habrá escuchado alguna vez, pero casi no, porque la parte de esa ya es posterior. Recuerdo claramente cuando él salía temprano, antes de ir al colegio, pues yo también le sintonizaba y le escuchaba. Y eso, le encantaba leer las noticias y le encantaba sobre todo dar matices vocales, matices auditivos a lo que leía. Nadie, es decir, ni el más simple funcionario, menos alguna autoridad, nadie dice pío sobre los nuevos precios de la leche. ¿Será que hasta ellas, las autoridades, se han quedado paralizadas por la contundencia del golpe? ¿Será que sí lo autorizaron pero no tienen cara para decírnoslo? ¿Será que como esto del azúcar y la leche no es más que el comienzo, ya vendrán los nuevos precios oficiales del arroz, la gasolina, los transportes, etcétera? ¿Ya nos explicarán globalmente? Aunque con explicaciones no podamos ni llenar el estómago, menos alimentarnos. Bueno, tanto como que nadie dice nada sobre los precios de la leche, ¿no? Siguen los anuncios de la televisión y prensa diciéndonos que la leche es un alimento completo, que la leche es rica en sabor, que la leche fresca es imprescindible y que nos la dan por solo 11 sucres 40, pero que si no tiene los 11,40 hay leche de 8,50 que también proporciona salud y alegría, pero que si sus ingresos no le dan para más, allí tiene la leche de 6 sucres el litro, leche que no tiene nada que envidiar a las otras. Deje que su marido le ofrezca una rica taza de café con leche, tostadas y mantequilla, dicen como burla en el anuncio de la leche de a 6 sucres. Usted podría vivir solamente con 6 sucres diarios porque esta leche es enriquecida y vitaminizada. Y aquí viene que hoy día nuevamente la prensa nos trae un informe sobre usted podría vivir con solo 6 sucres diarios, que es una ofensa al pueblo ecuatoriano. Pero los anuncios. Dice que la leche de a 6 sucres con tostada y mantequilla querrán decir que la mantequilla es indispensable para ingerir algo de la leche. Si no puede pagar 11,40 por la leche, menos podrá comprar 4 onzas de mantequilla, que cuesta lo que 2 litros de la tal leche de a 6. Estos son los sabores que nos anunciaba el domingo pasado el gerente de Emprovit, hecho el mosquita muerta. Porque no van a decirnos que casi todos los que se hacían la conversa el domingo no sabían que 3 días más tarde los ganaderos iban a tener un poquitito de ganancia que pedían humildemente, y en nombre de ellos el ganadero Patricio Lazo. Ahora comprendemos clarito el porqué de la agresiva declaración del subse Lupera. Si quieren alimentos, que paguen. De lo contrario, habrá estado pensando, allí está la leche de a 6 sucres, allí está el no hay azúcar a 4,40, o esa negra importada que parece hecha de desperdicios recogidas del suelo. Y a propósito de esos precios, muy orondos nos informan que la pasteurizadora Quito y la Avelina fueron multadas con 100.000 sucres cada una, por haber cambiado el precio de la leche sin autorización. Pero lo que nadie nos dice es por qué somos nosotros los consumidores quienes tenemos que pagar esa multa, ya que con multa o sin multa los precios se han impuesto. Nosotros quisiéramos ver en la prensa escrita una fotocopia primero de los recibos pagados y segundo una declaración del famoso superintendente, que es el que controla los precios, diciéndonos ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la leche? Sí, porque es totalmente ridículo que nos digan que imponen una multa por subir arbitrariamente un precio y que seamos nosotros quienes la paguemos por no existir declaración oficial sobre el precio que debe regir. Su padre, Ernesto Romero Narváez, dirigió uno de los programas que también tenía mucho que ver con la entonación, el cambio de voz, la crítica y todo lo demás, como es Expreso de la Una, donde también hizo equipo con otra de las voces y una gran actriz como es la señora Fanny Moncayo. Cuéntenos de Expreso a la Una, que alguna vez también se presentó a las 7:30 de la mañana. Sí. Eso ya es más reciente. Yo puedo ya acordarme claramente, yo estaba en la secundaria, había crecido un poco.
Esta emisora presenta El Expreso de la Una y de la Otra. Todas las noticias y comentarios que merecen destacarse llegan a esta hora para que usted esté bien informado. El Expreso de la Una y de la Otra. Mi padre tenía la costumbre siempre en entremesas o sobremesas hablar de política. Le encantaba un poco hablar, quizá para que sus hijos tengan un poco de conciencia social, ¿no? Y entonces, el Expreso de la Una, recuerdo que originalmente no era, si no me equivoco, con la voz de doña Fanny Moncayo, porque hay una grabación donde está una señora argentina, y no sé quién es. La verdad, ahí sí no sé quién es, porque a la señora Fanny Moncayo, sí, inclusive yo ocasionalmente iba a la radio y les veía, ¿no? ¿Y quién más crees que va a pagar el pato? ¡Nosotros! Aquí hasta las multas las paga el consumidor. Y lo mismo será con la gasolina. Ah, la gasolina. Esta mañana nos llamaron del Ministerio de Recursos Naturales para invitarnos a una conferencia dictada por el ministro Corsino Cárdenas Y la verdad es que como la cosa empezaba a las 11 de la mañana, pensamos que o íbamos a Ciespal, allí se realiza la conferencia, o estábamos este momento con ustedes, amigos nuestros. Eso por un lado. Por otro lado, se nos cruzó un mal pensamiento, que en esa conferencia iban a anunciarnos el nuevo precio de la gasolina. Y sacrificando una posible primicia informativa, preferimos que lo sepan por otras bocas. De esas malas noticias es mejor no ser los mensajeros. Además pensamos que a la hora de almorzar no íbamos a llegar nosotros con que, señores oyentes, desde hoy la gasolina está a 15 sucres o más. Aquí también se están escudando tras los octanos, como lo que la leche tras los sabores. Y a propósito, el caricaturista Roque del Comercio también presiente uno como gas de petróleo, y aunque dibuja una vaca que más parece una vaca de Troya que quiere diezmar nuestra pobre vida, aunque dibuja una vaca, decimos, titula la caricatura Sin sabores petroleros. Y ciertamente que parece una vaca de Troya, metiéndose como conquistador pero con cara de palo. En la vaca hay una leyenda que dice Ecualeche de 3 sabores. Y copiándonos lo que le dijimos el miércoles. No, el viernes. En las 3 ubres se lee los sabores. Pobre, medio, rico. Al pie la explicación dice, dicen que esta vaca loca tiene sabores para todos los bolsillos, pero ninguno es sabor a leche de vaca. Claro, pues, ¿cuándo se ha visto leche de vaca loca? En serio que esto de la conversión de los precios de políticos a reales es un problema que tiene que ser resuelto, pero paulatinamente quizás, guardando una relación directa con los ingresos populares. Pues sí, y sin desestimar lo serio del conflicto, la mayoría de gente con opinión serena y experimentada piensa que el cambio de precios en ciertos artículos de primera necesidad tiene su razón de ser. Quizá la mayor inquietud radica en la acción de los especuladores. Esto es que mientras el llamado precio real sube en un 50%, con la intervención del especulador se eleva más. A veces se duplica. Tal es el ejemplo del azúcar. La misma leche no se está vendiendo a 11.40 sino a 12 sucres. Y con respecto a lo del azúcar, debo informarles que en la calle Mercadillo, entre la Versalles y el Parque de Santa Clara, hay una abacería que vende arroz, azúcar, etc. Ayer pasé por allí y tenían azúcar del Ingenio Valdés, a 6 sucres la libra y 1 libra con una botella de aceite. ¿Dónde está el superintendente cuando les decíamos que necesitábamos 4 abdalás? Una señora escribe desconcertada al director del comercio diciéndole lo que piensa,
que el intendente de Pichincha señale que de una vez por todas cuál es el precio oficial y definitivo de la carne, que se debe dejar en libertad de acción a los introductores de ganado mayor sin coacción ni amenazas para evitar la especulación. Esto sucede, acuérdense, con la denuncia sobre los empleados del municipio en el rastro. Y que una vez determinado concretamente el asunto, se amarren los calzones las autoridades y hagan valer su autoridad. En cuanto a la leche, dice Vistazo, es absurdo querer mantener estáticos ciertos precios, porque significaría llevar a la bancarrota importantes actividades productivas. Y continúa diciendo que la ganadería de leche se debate en difícil situación, que en la costa virtualmente ya no existe, y sin embargo aparece luego en el diario El Comercio un artículo diciendo que en la ciudad de Vaquerizo, cerca del oriente, entre la sierra y el oriente, se están desperdiciando 11.000 litros diarios de leche porque no hay quien la traiga acá. Entonces no es que hay desestímulo, no. Lo que hay es un afán desmedido porque en lugar de aumentar la leche de 7.50 a 8.50 o a 9, digamos, la quieren poner a 11.40 y eso es robo. De todos modos, el comentario de Vistazo concluye diciendo, sin embargo, el Estado gasta millones de millones en importar leche en polvo subsidiada, al igual que acontece con el trigo, con lo que perjudica a la economía del país, doblemente. Por un lado, la actividad productora deja al borde de una clausura y por otro costado el fisco envía sus divisas al exterior. Por otro lado, un lado totalmente distinto, sigue el tema candente con respecto a la prohibición del film de Bertolucci, en el cual se quiere representar el conflicto de la sociedad versus individuo con la proyección en la pantalla grande de un caso de incesto. Hasta el alcalde Hanna, que está con la espada de Damocles por el asunto ese de la compra de la procesadora de basura, y seguramente con la intención de minimizar ese hecho, salta a la primera plana informando que él da la orden para que se proyecte ese film. Y en Guayaquil la gente se dividió en dos bandos, la mayoría a favor de la prohibición de esta película. Pero aquí en el Expreso de la Una nos preguntamos, ¿qué pasó con la iglesia? Lo único que interesa al clero es su posición, al lado, junto con, en, de, por, sobre, sí. Quiero decir, pegado al conservadorismo. Dicho lo cual, señoras y señores, hasta mañana. Hasta mañana. Entonces, en el Expreso de la Una, él quería teatralizar el tema político. Por eso creó el personaje de Don Picotero y Doña Facundia, que según él era justamente, Don Picotero era el que picoteaba, ¿no? El tema, y Doña Facundia era más bien la mujer llana del pueblo, un poco crédula, un poco como que, pero así son las cosas, y entonces él quería hacer conciencia, creando esta dualidad entre los dos personajes. Estas producciones se presentaron en varias emisoras, se dice de que estuvo en Radio El Sol y la misma Radio Presidente. En Sol, sí, usted me hace acuerdo de Radio El Sol, así es, y Presidente. Son las 7:30. Radio El Sol presenta el Expreso de las 7:30. Escarbando en los periódicos. Para que usted esté bien informado. Que tengan buenos días, amigos nuestros. Y que tengan también un fin de semana digno de esta chulla vida que Dios nos ha dado. Yo sé que no me ha de durar mucho tiempo, pero me siento algo así como liberada de deudas. Me siento hinchida, desbordante, plena. Me siento... Ya van 300. Esa es la cosa. ¡Claro! Lo que siento son los 200 que sienten los 3.
cosa será lo que siento. O digamos mejor, lo que yo siento por los 200, sienten también los 3. ¿Qué cosa será? Tal como usted lo pinta, debe ser una simplonería. Ay, no. Juguemos un ratito. Juguemos. Adivina, adivinador. Monos de la misma rama se fueron a Nueva York. ¿A qué se debe su fama en todito el Ecuador? ¡Qué horror! ¿Hasta dónde llega la hinchazón que hasta versos le salen? Bueno, diga, ¿qué cosa será? ¿Qué cosa será? Claro. Monos, pues usted misma lo dice. No. Verá, monos de la misma rama se fueron a Nueva York. ¿A qué se debe su fama en todito el Ecuador? La pregunta es ¿a qué se debe la fama de los monos que fueron a Nueva York? Pues los 200 millones. Por eso vengo todos los días, aunque sea para morirme de las iras. Pero compensa esa mente clara, lúcida, despejada que Dios le ha prestado. ¿Cómo adivinó? Es que usted dice monos de la misma rama se fueron a Nueva York. ¿Quién no va a recordar a Francisco Sued, Julio Emanuel y Raúl Clemente con el bombo que ha sido anunciado el más famoso pretexto de los últimos tiempos? ¿Cómo que pretexto? Si mi señor León no tiene ningún motivo para pretextos. ¿Cómo no va a tener que justificar de algún modo tanto artificio, tanta altisonancia, tanta alucinación? Culminar su esforzada lucha por meses y meses con la consecución de 200 millones de dólares, pues solamente falta que suenen los claros clarines y flameen al viento los estandartes en homenaje a los hidalgos caballeros que vuelven con lauros y glorias y más instrumentos de percusión. Ahí tienen ustedes, vivito, en 3 dimensiones y a todo color, a uno de estos insípidos enemigos de nuestro bien justificado alborozo. Y todavía más. Bueno, ¿qué mismo es, dirán ustedes, amigos nuestros, qué mismo es esto de los 200 millones de dólares que flota como bandera? Como bandera, como insignia, como emblema, como divisa. Eso, ni más ni menos, como divisa. Pero como esa señal o divisa que lleva el toro dentro del ruedo, toro que nos persigue y no quiere otra cosa que embestirnos sin conmiseración alguna. Yo que estoy aquí al lado, me doy cuenta de las iras que tendrán ustedes oyendo los disparates que se le ocurren al sujeto de la oración. Pero no se irriten de gana tan de mañanita. Mejor oigan lo que dice Mi Comercio en el mejor puestito de su primera página. La entrega de 200 millones de dólares de crédito fresco. Si hasta acá se siente la frescura de los billetes nuevecitos. Representa un acto de confianza de la banca internacional hacia la política económica del Ecuador. ¿Pero quién es que dice, pues? Espere, calle, ya va a ver. Un acto de confianza de la banca internacional, dijo nada menos que el presidente del Banco de la Reserva Federal, el señor don... ¿Cómo será usted, gringuito? ¿Cómo se llama? Bueno, cuando menos debe ser doctor. El señor doctor Gerald Carringan. Aunque la felicitación proviene de un churquero internacional, vale. ¿Vale? Es un reconocimiento de que el país es un niño bueno para los negocios. Pero, señores oyentes... ¿Qué le pasa? Lo que no se destaca y que más bien se opaca o se esconde o disimula
es que, primero, el tal prestamito de los 200 millones no es nada nuevo, ni propio del actual gobierno, sino que, como dice el cable internacional, el crédito forma parte del programa de refinanciación de 1984, pero que se demoró debido al cambio de gobierno en agosto pasado. ¿Cómo le ve usted, doña Facundia? ¿Es justificado el alboroto que hace el actual gobierno? Pero es que... Cuando Diario El Comercio publica en su primera página que el presidente del Banco de la Reserva Federal dijo que es un acto de confianza de la banca internacional, no está pensando en los monos de la misma rama que usted decía en su adivinanza, ni pensaba en su señor León, ni en persona ni gobierno alguno. Ese gringo estaba pensando, o debió haber estado pensando, y no puede ser de otra manera, en el país, en el Ecuador. ¿A qué tanto bombo personal y gobiernista con trabajo ajeno? Es que... Además, como el mismo informe imparcial de la prensa extranjera dice, los 200 millones se utilizarán primordialmente para pagar cuentas atrasadas con los bancos. Así que si alguien tiene que estar saltando como canguil por los afamados 200, no es usted, doña Facundia, ni el pueblo llano del Ecuador siquiera, sino los banqueros. Sí, señor, los banqueros que, como siempre, son los de que cualquier modo recogen las ganancias de todos los que trabajamos. Así que, por favor, no venga con tanta orquesta a decirme. El que no tiene que ningunearme es usted, y menos mente al actual gobierno de mi señor León. Este programa siempre estaba direccionado a un público específico que su papá fue construyendo también a lo largo de su trayectoria, porque a él, aparte de estas películas de terror, a él también le apasionaba la política. Así es. Bueno, el target de él no creo que haya sido específico, sino la gente, ¿no? El pueblo, que se entere. Sobre todo que se entere de las cosas de una manera amena, ¿no? Porque no es lo mismo leer una noticia plana y, pues, que leerla siempre así un poco teatralizando. Claro, y por ejemplo, ahí se le ve a su papá y a la señora Fanny Moncayo que de una lectura después ellos empiezan a conversar y ahí viene el debate, ¿no? Y su papá siempre tiene el lado, o sea, como una especie de crítica y dice, no, hay que solucionar esto. Y la señora, en cambio, es mucho más sarcástico, pacífica. Claro, sarcástico. Ajá. Ajá. Porque el éxito de él era justamente eso, no solo teatralizar, sino un poco burlarse elegantemente de la situación. Y yo me di cuenta al escuchar que él evita mucho mencionar nombres directos, aunque sí, ya eran figuras políticas, ya no hay nada que hacer. Pero el sarcasmo, la burla, el doble sentido fueron el éxito, ¿no? Porque ahí le daba la chance a la gente a que también saque su propia situación, ¿no? Claro, y ahí hay notas también del arroz con gorgojo, del avión Fokker, de muchas otras cosas que ya uno se había olvidado y uno regresa y dice, claro, el Ecuador también vivió momentos difíciles que también se pueden plasmar ahora. Por supuesto, eso le digo, a mí también me sorprendió porque yo no había escuchado años de años grabaciones de mi papá. Y a raíz de su gentil invitación, pues nos reunimos un sábado hace unos 15 días y pues sí, ¿no? Buscando entre cassettes antiguos encontramos algunos y pues pusimos a escuchar a los años, ¿no? Y sí, tal como usted lo dice, yo renuevo mi criterio sobre mi propio padre de lo creativo que era, ¿sí? Si es que la política económica de mi señor León no hubiese sido digna del aplauso de los bancos prestamistas, ¿ah? Diga simplemente, no es cierto que no hubiese habido los 200, ni las felicitaciones al país, ni nada bueno, si no continuaban haciendo lo que comenzó Osvaldo Hurtado. ¿Por qué tapar con tanta bulla uno de los méritos del gobierno anterior? Con bulla o sin bulla,
con 200 o sin 200, con la banca de aquí o de allá. El asunto es que al enemigo ni agua. Ese es el problema, señores, ese es realmente el problema, ese y no otro. La personalidad enfermiza y petulante de que aquí mando yo y solamente yo y nadie más que yo. Y todo lo que se hizo antes son pamplinas. Y todo lo que no hago yo son bagatelas. Y todas las obras buenas que por buenas haya que continuarlas son mías. Y vengan los rollos de película y transmitas en cadena de televisión y ordénense que se saque en primera página y en fin, el Estado soy yo. Y no solo el Estado para que se pique, sino también el catálogo y el barómetro y el espécimen y el módulo, el arquetipo, la razón, el documento. Bueno, ahí sí se entiende. No, mi doña Facundia devota de los camotes. La realidad es exactamente la que sentimos todos los días, y no hay cadena, ni propaganda, ni bombo que puedan variar las cosas. Y la verdad es que, y aquí cabe citar algunos párrafos de una entrevista realizada por Diario Hoy, si yo considerara que el actual gobierno está sirviendo a los intereses nacionales, guardaría silencio o lo respaldaría. Dice así de sencillamente, sin ningún artificio, el expresidente Hurtado. Pero como considero que no está haciendo nada de esto, dice... Señor. Los reconstructores solían decirle a Jaime Roldós al cabo de unos meses de su ejercicio presidencial que existían 1 millón de arrepentidos. Una cifra parecida debe existir en este momento en el Ecuador si se tiene en cuenta que el actual gobernante obtuvo algo así como 1.300.000 votos. Y es que el pueblo creyó lo que ofreció el actual gobernante. Creyó que iba a bajar el precio del dólar. Creyó que iba a bajar el precio de los alimentos. Oirá que cuando digo bajar el precio del dólar estoy hablando del precio oficial, no del precio en la casa de cambios. Sí, le dijo. Creyó que iba a bajar el precio de los alimentos, creyó que se iban a subir los salarios cuantas veces fuera necesario. Esto es cada mes, porque cada mes aumenta el costo de vida. Creyó que no se iban a aumentar los precios de los combustibles, creyó que todos los ecuatorianos iban a tener pan, techo y empleo, pero resulta que no solo que no se han cumplido con estas promesas tan generosas, tan demagógicas, tan irresponsables, sino que más bien el país ha retrocedido en sus principales indicadores económicos y sociales en este año. Y de nada vale la propaganda oficial con la que se pretende engañar al país. Usted sabe que la radiodifusión no es un medio donde uno pueda sobrevivir solo de eso. Se dice que su papá trabajaba en la casa Meller Martínez. ¿Es verdad esta información o no? No, sí, oiga, increíble su investigación. Bien, no, sí, en la casa de Meller Martínez, obviamente, como usted dice, ni de la música ni del arte se puede vivir en nuestro medio, salvo excepciones que son las que confirman la regla. En casa Meller Martínez, él trabajó justamente como vendedor, en el sentido de que era también una época en que, por ejemplo, una copiadora simple de fotos que ahora uno tiene aquí, un simple escáner, eran una novedad increíble. Y me acuerdo una vez que él solía llevar a la casa las copiadoras, tenía 2, 3 ahí, pues me imagino que para hacer su labor de venta, y me acuerdo una vez que a nosotros nos dejó impresionados porque eso en la vida habíamos visto, que era poner la mano en un vidrio y que saliera copiada la mano. Y me acuerdo cuando una vez se sacó los lentes y los copió. Entonces para nosotros era una cosa increíble. Y Meller Martínez no solamente vendía eso, sino unas máquinas de escribir que eran de punta, ¿no?
de punta. Eran las famosas Adler que tenía la casa de Meller Martínez, entonces él llevaba las máquinas, nos hacía ver, yo alguna vez hice hasta los deberes de las máquinas de casa Meller Martínez, y sí, así es, él fue trabajador de esa empresa. ¿Y alguno de los hijos siguió la pasión del padre, del señor Ernesto Romero Narváez? Quizá alguno está pegado más a esto, ¿o qué profesiones siguieron? No, no, la verdad es que ninguno, salvo, como le digo, creo que yo soy el más parecido a él en eso. Él amaba la música, tocaba un poquito la guitarra, gustaba un poquito de la música clásica, pero yo soy el extremo en eso. O sea, para mí la guitarra, yo soy guitarrista clásico, como le digo, bueno, aparte soy diseñador multimedia y me ha gustado siempre escribir. Nunca lo había hecho realmente bien, en el sentido de que nunca me dediqué hasta hace 6 años en que decidí empezar a escribir una novela que está muy bonita, muy bonita. Quizá extra el programa podamos conversar sobre eso. Quizá usted, como está un poco en el medio, nos pudiéramos colaborar. Quizá yo le pudiera mandar la novela para que me dé una leidita. Bueno, de los demás hermanos, no. Mi hermano mayor, Fernando, él se dedicó a los negocios, es propietario de una residencia universitaria. Mi hermano Hernán es ingeniero electrónico. ¿Puedo mencionar nombres de empresas? Él trabajó para Banco de Pichincha 25 años. Tengo una hermana que está en Estados Unidos. Un hermano siguiente que es guía turístico en Galápagos. Y otro hermano que es corredor de bienes. Eso. Nadie siguió la radio. Entonces, No. cuál cree usted que haya sido el legado de su papá, sobre todo porque él vivió y fue parte de la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana? Bueno, como legado para sus hijos, creo que las inquietudes de conocimiento, porque mi papá era un ávido lector, como le digo, no solo de literatura, sino de ciencia. Teníamos una biblioteca, vaya, que era una cosa lindísima. Nos compraban los fascículos. Usted recordará que antes todo venía, la Salvat venía por fascículos y ahí están guardadas 6, 8 enciclopedias que nos compraba poco a poco. Pero de cara hacia la sociedad, yo creo que sí, es escuela, ¿no? Todo esto conforma escuela para que las generaciones siguientes, me imagino que tomarán como referentes o tomaron en su momento como referentes para ir haciendo las labores de radiodifusión. Cuando usted oye que se habla de Ernesto Romero Narváez, ¿qué siente usted como hijo? Bueno, es la primera vez que oigo en ese sentido, ¿no? De ahí todo ha sido una cuestión familiar y nada más. Me enorgullece muchísimo. Realmente uno a veces no coge la dimensión de las cosas hasta que otros se nos hacen notar. Yo sabía que en su momento mi padre hizo cosas que marcaron ciertas actitudes sociales, ¿no? Drácula, y le comento, era impresionante, ¿no? Y eso, entonces creo que fue parte de la escuela de, de la radiodifusión del Ecuador, ¿no? ¿Cómo fue él como padre? Bueno, realmente mi padre fue un ser excepcional. Nunca entenderé cómo pudo sostener una familia de 6 hijos tras la muerte de mi madre, porque eso es algo terrible, ¿no? Como ser humano, un ser excepcionalmente cariñoso. Obviamente, a la escuela antigua sí nos educaba con la cólera. Es decir, usted entenderá de qué generación viene, ¿no? Y entonces, pero creo que él fue definitivamente la ruptura entre la educación de mi abuelo, que él contaba que era realmente tenaz con él, y creo que fue una ruptura hacia nuevas generaciones de educación. Fue un excepcional ser humano, ya le digo, siempre tratando de que sus hijos se autoalimenten como seres humanos. Juan Carlos Romero Dávila, yo quiero agradecerle de corazón a usted por esa apertura que tuvo para con este espacio desde un inicio, el apoyo que hubo de parte de usted, de su familia, de sus hermanos, de todas las personas que están cercanas a usted, porque de ese modo pudimos concretar y hacer realidad esta entrevista para hablar sobre Ernesto Romero Narváez.
A usted, Ileana, más bien yo le agradezco profundamente que tenga este tipo de iniciativa, sacar del pasado personajes que vale la pena. De corazón se lo agradezco. Yo soy la agradecida con usted. En este día hemos conversado, hemos dialogado con Juan Carlos Romero Dávila. Él es hijo de libretista, locutor y actor de radioteatro Ernesto Romero Narváez. Con él hemos hablado sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Aunque es cierto que la injusticia prevalece, yo francamente confío en el gobierno, en sus autoridades, ¿Qué, doña Facundia? Así somos de despistados, nada nos queda en la memoria. Y eso me hace acuerdo de una entrevista que oí el otro día. Un periodista, que también es director de una radio, le acusaba duramente a este gobierno de que todo el problema económico comenzó cuando éste le entregó al Filambanco esos cuantos millones de dólares. Y su interlocutor, que era un economista estudioso del asunto, le decía que no es tanto así, y le explicaba detenida y técnicamente las razones que tuvo el gobierno para tomar tal decisión. Razones que hasta a mí medio me convencieron. Claro, quizá pues. por aquello, doña Facundia, quizá porque aquello de que hay que dejar de analizar tan morbosamente la coyuntura económica, como dijo el exministro Lasso. Claro, pues. Si el gobierno no tomaba esa dura decisión, el asunto hubiera sido desastroso. Todo el sistema bancario se hubiera derrumbado. Sí, déjeme terminar el cuento. Total que estaba claro que el periodista debía aceptar algunos de los razonamientos técnicos del economista, pero como es un hombre que quiere asomar como un periodista de criterio firme, casi indiscutible, no podía dar su brazo a torcer. Y entonces dijo: sí, tiene usted razón, pero yo no creo pues que ese regalo de los millones de dólares al banco... Y volvía a repetir lo mismo con que comenzó, tosudamente, y con las mismas palabras. Las explicaciones del entendido no habían servido para nada. Cierto que yo no sé ni papa de economía, pero pienso que hay que saber escuchar a los demás y aceptar, aunque sea de dientes para afuera, algo de lo que hemos escuchado, y no pregonar tosudamente que nadie sabe más que uno. ¿No es cierto? ¿Y qué insinúa, pues, con su cuento? ¿Es contra mí? No, doña Facundia, ¿cómo se le ocurre? Usted es muy dueña de pensar lo que se le venga. Son nuestros oyentes, de uno y otro lado, quienes juzgarán nuestros decires, resolverán sus dudas y hasta serán quienes nos sentencien. Para no más de decir que serán los jueces, más la prosa, la palabrería, Vea, doña Facundia, allá vea. Están diciendo que nuestro tiempo ha terminado. Nuestro tiempo. El suyo ha de ser. Así que conmigo... Oiga, don Pi, ¿sí? ¿De veras usted cree que este gobierno se ha propuesto matar a los pobres? Buenas noches. Malcriado. Hasta la próxima. Buenas noches, señoras y señores. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.